Muy buenas tardes. Hacemos nuestra oración en este día en que comienza el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Podemos pedirle a Él que a través de la escucha de su palabra y de nuestro seguimiento tengamos, como dice aquella vieja oración, un corazón semejante al suyo. El pasaje de hoy está en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Marcos nos venía contando en su Evangelio el camino que viene haciendo Jesús, los lugares que va recorriendo, siempre dirigiéndose hacia Jerusalén, y también en esos relatos nos habla de quienes van con él, de los discípulos, quienes lo siguen en ese camino, teniendo en cuenta que el camino desde hacía mucho tiempo ya en la palabra de Dios tenía que ver con el comportamiento en la vida, tenía que ver con las actitudes morales, uno podría decir. El camino es, de algún modo, la práctica de la ley. En este contexto, entonces, de camino, de discipulado, de seguimiento, aparece este ciego que, una vez curado, decide seguir a Jesús por el camino, entendiendo que tiene que ya dejar su manto, aquel en el cual se sentaba a pedir limosna, que es lo único que tiene, y además era como la fuente de los ingresos. Allí en el manto echaban la limosna a quienes querían ayudarlo, entendiendo que para él no hay nada mejor, habiendo recuperado la vista, que estar caminando con Jesús. La ceguera, la oscuridad, siempre es en la Biblia un signo de incredulidad, así como la vista y la luz lo son de la fe. Y yo diría no tanto como concepciones o modos de pensar, no tanto como cuestiones racionales en cuanto a lo que uno cree o deja de creer, sino más bien en lo que hace a la práctica. Lamentablemente uno puede ver que hay quienes profesan la fe y en la práctica viven como si no la tuvieran. Y me incluyo, a veces nos puede pasar que tenemos algunos conocimientos, algunos criterios en cuanto a la fe y en cuanto al comportamiento que queremos hacer como discípulos de Jesús. Los tenemos claros, pero muchas veces no los expresamos en nuestro caminar cotidiano, ¿no? En este sentido, el discipulado, el ponerse detrás de Jesús, es precisamente la invitación que se renueva de mirar a Jesús y aprender de Él. Y en este sentido también uno puede decir, todos tenemos en algún rincón algo de este Bartimeo, esta necesidad de ver para poder seguir bien a Jesús, ver signos de la presencia de Dios en la historia y en mi propia historia, ver y considerar las cosas, verlas no con ojos puramente humanos, sino ver las situaciones que vivimos y las personas que nos rodean con la mirada de Dios. Hablé de los signos de Dios en la historia porque muchas veces nos pasa que podemos limitar nuestra comprensión de las cosas de Dios a la propia vida espiritual o a las pequeñas cosas que a nosotros nos mueven a fortalecer y a vivir la fe, pero mirar la presencia de Dios en la historia significa también reconocer que las realidades, los acontecimientos cotidianos, las realidades sociales, incluso políticas,
no pueden estar disociadas, no están aparte del plan de Dios, aparte de la historia de salvación de Dios. Es un esfuerzo enorme y a la vez muy esperanzador de descubrir que nada es ajeno, no hay espacios ajenos a Dios en la historia, ni en lo que nos sucede personalmente, ni en lo que nos sucede como sociedad. Pidamos a Dios que nos regale esta mirada también nosotros, Señor, que yo vea, que podamos identificar las cosas que Él nos va mostrando en la vida, que podamos mirarnos como Él nos mira, que podamos, a la luz del amor de Dios manifestado en Jesús, intentar vivir cada vez más así. Este será nuestro compromiso para poder transformar el mundo unidos a Jesús y animados por su Espíritu. Que nos acompañe en esta tarde la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.